Pues honrando la puntualidad, sí me interesa empezar puntual porque son varios temas los que me interesa abordar hoy. Entonces vamos a darle de una vez, ¿no? Hoy voy a abordar tres temas específicamente. Ahorita lo que me interesa es empezar con el tema de las barreras de resistencia, o sea, lo que implica el por qué no llegamos al cuerpo. Lo segundo, que es para mí lo importante, es entender cuáles son los principios que me interesa mucho compartir con muchas mujeres. Y bueno, ¿y por qué también entran las de 30? Porque muchas mujeres de 20, 30 años están en un proceso de mucha chamba y muy poca movilidad. Entonces los padecimientos ya abrieron el espectro, ¿no? En las edades. Y para finalizar, ¿qué es el ser mujer crisálida o ser humano crisálida? Porque obviamente este tema abarca también a los hombres. Lo que pasa es que yo no le hablo tanto a los hombres porque casi no vienen a mis clases. Pues no he tenido como mucha oportunidad de poder compartir con ellos sensaciones, percepciones de lo que ellos puedan estar cruzando, ¿no? Entonces, en principio vamos a empezar con el tema de lo que es la reconexión del cuerpo, que me parece un tema como muy metafórico, porque esta reconexión, que para mí tiene que ver con el tema de la reapropiación, es como una paradoja, porque en realidad como reapropiarte del cuerpo y reconectarte con el cuerpo, pues puede sonar raro, porque nunca hemos estado fuera del cuerpo, ¿no? Siempre estamos ahí. Sin embargo, uno de los temas como que para mí es como muy recurrente es este tema de la desconexión, que tiene que ver con el hecho de estar haciendo todo lo que tienes que hacer, resolviendo todas tus necesidades, pero que hay pues un tema de falta de movilidad concreta, es decir, solamente nos acordamos del cuerpo cuando nos lastimamos, solamente nos acordamos del cuerpo cuando hay una lesión que nos invita a parar, pero digamos que las banderas rojas o las banderas naranjas, ¿no? O sea, como que no estamos acostumbradas a escucharlas y en general reconexión en muchos de los casos tiene que ver con un sentido de urgencia, cuando el dolor ya lo tenemos pues muy, muy así como que ya no hay de otra más que o lo atiendo o lo atiendo. Entonces, me parece importante entender que esta desconexión tiene que ver con este proceso que yo veo muy recurrentemente en general con un tema que se llama burnout, que es un síndrome reconocido en la OMS, es decir, es una problemática social que estamos abordando, que tiene que ver con no solamente el cansancio físico, sino tiene que ver con el cansancio emocional, tiene que ver con el cansancio mental, pero sí quiero subrayar que sobre todo tiene que ver con el cansancio energético. Yo no conocía este tema de la energía, la verdad es que yo no lo había como concientizado hasta después de la pandemia, que fue que después de 4 meses de estar completamente encerrada, de no poder salir y el haber disminuido el 80% de mis actividades, un día me desperté con energía. Y ese día fue para mí como un antes y un después, porque fue como un despertar. O sea, me desperté con mucha pila, con una claridad mental, con ganas de hacer muchas cosas. Y fue ahí que yo caí en cuenta que llevaba 15 años cansada en burnout, trabajando el 60% de mi capacidad. O sea, el punto aquí es que ya se había normalizado a tal punto que el estar cansada ya no era raro, era como la forma a través de la cual yo vivía y a través de la cual muchas mujeres están viviendo hoy en día su realidad. Entonces, este tema nos mete a una problemática, yo les digo, muy profunda. No la puedo abordar hoy completamente porque me interesa abordar estos tres puntos para que los podamos como que pueda hacer el cierre de todo lo que quiero decir, pero es como una hilerita de procesos que tienen que ver no solamente con el tener que trabajar, resolver y tener que atender todas tus necesidades, sino para muchas de nosotras tiene que ver con un tema de desvalorización. Es decir, muchas enfrentamos un burnout en términos de siempre sentir que no es suficiente lo que estamos haciendo, aunque estés haciendo las cosas con el mayor corazón y estés incluso generando resultados, a mí me toca hablar con muchas mujeres que aún generando resultados sienten culpa y sienten que no ha sido suficiente. Entonces, es un caminito que me gustaría como que viéramos dónde cae la primera ficha del dominó, en donde empieza con un sentido profundo de desvalorización que nos lleva a un sentido de insuficiencia.
este sentido de insuficiencia nos lleva a una culpa y a una vergüenza porque nunca es suficiente y porque justamente el ego es voraz. O sea, para el ego nunca va a ser suficiente. Y eso mismo nos lleva entonces a quererlo compensar a través de muchísimo trabajo y a través de un sobreesfuerzo y a través de un sacrificio, ¿no? Es decir, esta falta de suficiencia, ¿no? Porque siempre es insuficiente, a muchas nos ha llevado a un tema de workaholismo que se cruza con un tema de estar en un estado de sobrevivencia, porque todos estamos tras la papa, todos estamos tras generar ingresos, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso de workaholismo, que no tiene que ver con la excelencia, que no tiene que ver con la entrega de todo lo que tú puedes dar, sino tiene que ver con un miedo detrás de eso, que es lo que responde al estado de sobrevivencia, cuando nosotros estamos en un estado de burnout, que es, como les digo, el cansancio mental, emocional, físico y energético, tú entras como en una especie de neblina mental, en donde casi siempre tu perspectiva se empieza a volver así como hacia un puntito. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y entonces eh, nos clavamos en hacer todo lo que tenemos que hacer, dar lo mejor, y casi siempre ese ciclo termina en un momento de colapso, sea una gripa, sea un accidente, sea como un proceso que nos lleva a parar de tajo, ¿no? Entonces, el tema de esta desconexión corporal unida al burnout tiene mucho que ver con el hecho de el saber de tantas mujeres, maravillosas mujeres, entregando su corazón y haciendo cosas no solamente por ellas, sino por su familia, por su entorno, por sus mascotas, por sus proyectos, que lamentablemente esa mujer siempre se deja hasta el final. Entonces vivimos bajo pues este mandato patriarcal del sacrificio y del maternaje, que no solamente implica maternar a tus hijos, sino muchas veces también a tus parejas o a tus alumnas o a tus compañeros o a tus amigos, ¿no? En donde estamos completamente con la energía volcada hacia afuera, pero no solamente porque tienes un buen corazón, sino porque detrás de eso, varias estamos atrás con el tema de la desvalorización, en donde muchas buscamos a través del hacer mucho el sentirnos valiosas, el sentirnos valoradas. Entonces, son como muchos factores, ¿no? Porque al mismo tiempo, pues es real que tenemos que trabajar, es real que tenemos que resolver, es real que tenemos que materializar cosas, pero al mismo tiempo eso nos da la perfecta justificación para entonces no mirar hacia adentro. Entonces, parte del proceso que implica y al que les estoy invitando al proceso de la mujer crisálida es a un proceso que tiene que ver con el hacer conciencia de hasta dónde es real que no tienes tiempo, hasta dónde es real que no tienes dinero, ¿no? Para entonces enfrentar esta desconexión y volver al cuerpo como un principio de enraizamiento, un principio de arraigo, a partir de ese cuerpo, desde donde tú vas a, digamos que el cuerpo es la tierra, desde donde todas las semillas que tú vas a sembrar, llámese pareja, crianza, trabajo, el cuerpo es desde donde todo va a surgir. O sea, tu creación, todas tus creaciones van a surgir desde el cuerpo. Entonces, el tema es que muchas mujeres estamos en un beat de la rueda de la rata, donde no nos estamos ocupando de nosotras, o sea, la salud no es prioritaria y estamos generando que nuestro cuerpo se vuelva en una tierra seca. Entonces, para mí ese es como un llamado fuerte, porque, bueno, he pasado por varias noches oscuras del alma, es decir, yo ya he pasado por colapsar, yo ya he pasado por tener que romperme la rodilla para estar en una silla de ruedas y entonces poder desde ese lugar doloroso en donde no te puedes parar y correr en una silla de ruedas, o sea, te cambia completamente la perspectiva, entonces tienes que empezar a hacer realidad de dónde estás tú y qué está pasando contigo, y es un poco el llamado al que estoy haciendo, porque yo veo a varias mujeres, insisto, maravillosas. Algunas en verdad las admiro, las respeto y las honro porque son diosas en sus creaciones. ¿No? O sea, sí son mujeres espectaculares. Pero lo que sí me doy cuenta, y muchas, en el área intelectual, en el área académica y en el área empresarial, nunca tienen tiempo para su cuerpo. Entonces es como, amiga, ¿cómo te explico que tienes que hacer un equilibrio? Porque si no, lo que sucede es que entramos a este ciclo que les digo, ¿no? Que empieza desvalorización, insuficiencia, culpa, vergüenza, compensar esto con sobreesfuerzo, irme a un workaholismo
y en donde no puedo fallar, la sobreexigencia, el perfeccionismo, llega el burnout, viene la neblina mental y viene el colapso físico y vuelves a empezar, ¿no? O sea, entonces es un ciclo repetitivo que siento que es importante como contemplarlo, tenerlo ahí, porque es lo que impide que muchas mujeres lleguen a un proceso corporal de conexión y, por otro lado, algo fuerte de decir, pero justo porque el dolor no te ha detenido. Es decir, como muchas todavía, todas tenemos así que un callo así de curtidez absoluta, ¿no? De, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, ¿no? Entonces tenemos un umbral de resistencia muy alto, ¿no? Que es esto que yo de repente dije, es que llevo 15 años en burnout, pero como ya estaba tan normalizado estar al 60% de mi capacidad física, emocional, energética y mental, ya eso era lo normal. Realmente tenía que estar a un 40% para yo ya así como que empezar a colapsar y entonces detenerme. Entonces, como no es una urgencia, porque sientes que todavía el cuerpo está ahí para responder, entonces no se atiende y no tenemos una cultura de la prevención. Entonces, bueno, este es el primer punto que me interesa abordar, que es el punto de burnout y desconexión corporal, ¿no? Como les digo, abordar la desconexión corporal es un tema que daría para una plática completa porque tiene que ver con muchos procesos que a nivel inconsciente, tu inconsciente sabe que si tú regresas a tu cuerpo, vas a sentir cosas y concientizar cosas que te van a llevar a cambios, ¿no? Porque al final el cuerpo, pues es el más sabio de todos. Entonces, sucede mucho que muchas mujeres ya están a punto de empezar su entrenamiento y, y les da, se enferman de la panza, les da gripa, se torcieron, se cayeron, a Chuchita la bolsearon. O sea, a mí lo que me sorprende dentro de los procesos de la desconexión es que somos tan poderosas para crear la justificación necesaria para no llegar al cuerpo. Y vaya, es decir, es real, o sea, si tu hijo se enferma, pues no es que te estés haciendo la loca, pero en un nivel más profundo, así como más profundo, más mágico, más desde donde tú creas tu propia realidad, yo me doy cuenta que hay muchas mujeres que están en un bloqueo. Y el tema es que si no se dan cuenta que entran en un proceso de barreras de resistencia y de bloqueo, nunca van a regresar al cuerpo. Y van a pasar meses o van a pasar años para que vuelvan a volver a su cuerpo, ¿no? Bueno, entonces con esto es la primera parte. La segunda parte, que es lo que yo estoy planteando, que tiene que ver con la mujer crisálida. La mujer crisálida hace referencia a este proceso de metamorfosis por el cual tiene que pasar una oruga a una mariposa. Tiene que ver con un proceso de introspección, tiene que ver con un proceso de ir adentro, ir hacia adentro, lo que implica para mí el reconocimiento de la energía implosiva, que tiene que ver con el hecho de que muchas de nosotras venimos de un estigma de hacer mucho que tiene que ver con este proceso del burnout y de la desconexión y del sobreesfuerzo y del workaholismo, donde hemos creído que haciendo más y echándole más ganas y sacrificándonos y esforzándonos, entonces vamos a tener mejores resultados. Y resulta que en la medida que nosotros nos desbordamos más en el afuera, es como un espiral, pero es como una espiral que hace un embudo y que te termina enterrando en el piso. Entonces es como una energía que lejos de generar mayor fuerza, lo que genera es mayor desgaste. Y entre más ganas le echas y entre más esfuerzo le pones, entonces estás como corriendo en un pantano en donde entre más quieres salir del pantano, más te hundes. Y eso lleva a muchas mujeres a una crisis existencial y a una sensación de derrota y de fracaso que genera culpa y que genera vergüenza y que genera muchísimos sentimientos así de, ¿por qué, por Dios, si le estoy echando tantas ganas, simplemente las cosas no están saliendo? Y es simplemente porque tú estás desbordando tu energía explosiva. Entonces, yo lo que les estoy invitando es hacer un movimiento diferente, aprender de la madre naturaleza y darnos cuenta que una mariposa para que vuele, y literal, ¿no? Para que pases de sentirte como un literal gusano, arrastrando tu aura todos los días, puedas hacer esa transición para poder volar, ¿no? Sin embargo, para poder hacer esa transición, necesitas trabajar
con la energía implosiva, no explosiva. Y eso implica en hacer un hacia adentro, voltear hacia ti, voltear hacia tu cuerpo, hacia tus emociones, hacia este estado de conciencia en donde tú puedas decir, esto es lo que estoy pasando y entonces puedas hacer algo al respecto. Y también implica como en hacer una distancia con el afuera para irte hacia el adentro. Entonces, esto lo que sucede es que socialmente muchas mujeres no lo sabemos hacer. No sabemos meternos hacia el adentro, generar un espacio, así, espérame, ahorita no cuentes conmigo, ahorita no puedo con esto, y el empezar a descartar y empezar a decir no, 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 que eso es algo que yo ya he estado empezando a aprender a hacer, porque mucha gente llega y me invita, ¿y por qué no te unes? ¿Y por qué no te integras? ¿Y por qué no vienes? Y yo así, espérame, no, porque he aprendido ahora, porque eso les juro que hace 10 años era todo lo opuesto, o sea, hace 10 años estaba en 10 proyectos al mismo tiempo y no podía soltar ninguno de ellos porque sentía que todo se iba a caer. Y entonces ahora sí es como, a ver, lo que puedo sostener en este cachito de mis manos, eso es lo único que voy a sostener. Pero dentro de este cachito tengo que estar yo al principio, ¿no? Porque ya entendí este principio, que es lo que a mí me gustaría mucho que experimentaran a través del trabajo de la conciencia corporal de su cuerpo, y no solamente de su cuerpo, sino de esta mirada multidimensional del cuerpo, en donde todo lo que te pasa a nivel físico es la punta del iceberg de todo un proceso que se fue cuajando a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético, y una vez que colapsa el energético, entonces ya impacta al cuerpo físico. Entonces, lo que yo creo es que muchas estamos en el físico, chingle, 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 dándole, 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 chingle, ¿no? Y entonces este cuerpo pues está así porque estos están completamente ignorados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas de nosotras tomamos terapia, y que terapia por aquí, que el gestal y que el no sé qué, y el reverb y no sé qué. Bueno, una de las cosas que yo he encontrado en este proceso que me ha resultado muy práctico, o sea, como una herramienta más práctica que terapéutica, es el trabajar con el cuerpo, trabajar cuerpo físico, cuerpo energético. Porque cuando tú regresas al cuerpo y empiezas a trabajar con tu energía implosiva, que es lo que les digo, es una energía que va de dentro hacia afuera, entonces el cuerpo energético empieza a tomar batería. Y este cuerpo energético, ¿sí? Que obviamente tu cuerpo se empieza a sentir mejor, entonces tiene un impacto directo al cuerpo mental y al emocional. Entonces, muchas hemos priorizado estarle duro y dale al cuerpo mental y emocional. Sin embargo, una de las cosas que me di cuenta después de 30 años de terapia, ¿no? Es que no necesariamente por entender los procesos de todas las narrativas de nuestras tragedias, así, historia Netflix, ¿no? El cuerpo suelta el trauma. Entonces, yo puedo entender bueno, esto pasó y así fue, y y llorar y echarme mis lágrimas del cocodrilo y entender, escribir una carta, perdón, y todo el rollo, y a lo mejor mentalmente se procesó. Pero, ¿qué hacemos con las memorias encriptadas en el cuerpo? ¿Qué sucede con esa información que está grabada en tu sistema nervioso? ¿Qué sucede con esa parte que es más orgánica, más primitiva, que en donde tu cuerpo está de alguna manera pues muy adiestrado a una serie de conductas y reacciones, ¿no? Que tu mente y tus emociones no te ayudan a resolver. Entonces, por eso creo que es muy importante darle de nuevo un peso al cuerpo, o sea, a la sanación del cuerpo desde lo que yo les explico mucho es el cuerpo sentido. Ajá, porque cuando empiezas a trabajar con tu cuerpo sentido, ¿no? O sea, que estás sintiendo lo que tu cuerpo te está comunicando, entonces es cuando tú puedes empezar a entender qué es lo que estás necesitando y qué es lo que está pasando dentro de ti, ¿sí? Y lo que sucede dentro del proceso corporal es que habrán movimientos, momentos que surjan, que no sabes ni qué demonios es, pero que se genera una inercia donde una energía atascada tenía que salir. Y no tiene que pasar necesariamente por entenderlo, ¿no? Porque si por entender sanáramos, pues el mundo sería otro, pero la realidad es que el que manda es el cuerpo, ¿ok? Entonces, el proceso de crisálida al que yo les estoy invitando es justamente a hacer un proceso de introspección, pero no solamente de un tema mental y terapéutico, como les digo, de bla, 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 sino de un proceso de diálogo a través de tu cuerpo, porque al final el que transmuta, el que transforma,
el que trasciende es el cuerpo. O sea, es tu cuerpo el que, si tú logras bajar a tu sistema nervioso de un sistema de supervivencia en donde huyes, atacas o te paralizas, si logramos sacar al cuerpo, porque toda mujer que está en modo workahólico y toda mujer que está en modo de desvalorización, workaholismo, en ese primer ciclo que les dije, estamos en estado de supervivencia. Y ese estado de supervivencia nos lleva a una serie de tomas de decisiones en el que, desde mi perspectiva, no estamos ejerciendo nuestro libre albedrío. Porque no me parece libre albedrío si nosotros estamos eligiendo desde el miedo. Si nosotros estamos eligiendo desde el miedo, es un condicionamiento y es un patrón. Entonces, la única manera de poder tomar conciencia, ¿no? Es volviendo al cuerpo para primero reconocer qué demonios estamos sintiendo y a partir de ahí generar y construir, ¿no? ¿Cuáles son los hilos que queremos empezar a tejer o cuáles son los que ya no queremos tejer? ¿Ok? Entonces, para eso, creé un sistema que ha sido un sistema creado dentro de la propia experiencia. O sea, yo he sido mi primer conejillo de Indias, ¿no? Y ha sido un proceso que inició como de varias pautas muy claras dentro de las metodologías como maestra, pero que en la exploración de ese proceso se han ido profundizando y han resultado, o sea, estoy descubriendo cosas que me parece que las tengo que compartir, ¿no? Porque siento que es información que te puede servir independientemente de que tomes mi programa o no lo tomes y quieras entrar a mi reto o no. Yo creo que todas las herramientas que podamos compartir con nuestras hermanas, amigas y amigos es importante hacerlo, ¿no? El primer principio es la integración. La integración yo le llamo a este proceso de, que es la primera fase de conexión con tu cuerpo para cruzar por 4 procesos, ¿no? El primer proceso tiene que ver con la descontracturación y la relajación del cuerpo. Y justamente ese es el proceso que va así como atacando directamente sistema nervioso. ¿Qué sucede? Muchas de nosotras, por ejemplo, yo que vengo de ser bailarina de danza africana y que me gusta el karate do y sé taekwondo y me gustan así como que las actividades muy explosivas, para mí fue muy fuerte de construir mi propio ego, porque lo que me daba placer, ¿no? A esa bailarina de danza africana era el extremo, es llevar mi cuerpo al más. Es como ese, si quiero hacer una machincuepa con un split y luego me puedo dar 2 vueltas de carro y hacer una subida increíble, eso era como, ¿no? Así como quiero bailar como esa africana que veo ahí en Guinea, ¿no? Y entonces ahí estuve años trabajando en mi cuerpo cuando estaba haciendo todo ese proceso en burnout. Entonces, lo que yo siempre les he dicho es que muchas deportistas, bailarinas, yogis, estamos muy desconectados del cuerpo, no porque seamos bailarinas, estamos conectadas al cuerpo, al contrario. Muchas estamos absolutamente desconectadas con el cuerpo porque nuestra relación con nuestro cuerpo es desde mi cuerpo objeto, ¿no? Entonces yo quiero hacer con este cuerpo eso que mi ego quiere y así estás lastimada de las rodillas, del hombro, te duele el alma, tú vas a hacer el entrenamiento, vas a subirte al escenario y vas a bailar como una diosa, pasándote por encima todas las emociones, sensaciones y todo lo que está pasando. Entonces, la onda es que el proceso de integración que ahora propongo desde la crisálida es un proceso completamente dulce y que no te cuesta trabajo y que solamente apuesta a una movilidad sin esfuerzo. Y esto, así como que ha sido no solamente una deconstrucción de la exigencia con mi cuerpo, sino también ha sido una deconstrucción de esta necesidad de mi ego de siempre poner al límite a mi cuerpo para entonces sentirme suficiente, ¿no? Entonces, lo primero que sucede para mí es que necesitamos relajar y descontracturar toda la rigidez del cuerpo. Entonces, pasamos al segundo punto de la integración. Es necesario generar espacio para que el movimiento pueda suceder, para que el movimiento pueda suceder. Si todo está apretujado, no hay espacio aquí en medio para que se mueva nada. Entonces, antes de que muchas mujeres que llevan años de no hacer ejercicio, meses de no hacer ejercicio, quieran hacer una actividad, lo que necesitan primero es empezar a movilizar y generar esta descontracturación que permite el espacio para que el movimiento suceda. Entonces, eso ya es como el primer principio de integración en donde nos acercamos a nuestro cuerpo desde, no desde una imposición,
sino realmente desde una necesidad de conectar y comunicarte con él. O sea, como decía mi maestro, mi gurú, decía, si tu cuerpo hablara de ti, ¿qué te diría? ¿No? O sea, ¿qué te diría? O sea, yo que estoy segura que el cuerpo de varias decía, "Ah, ta, 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 ta", no sé, "No, me ha tratado súper mal", ¿no? Así. Entonces, esta relación de poder silenciar la necesidad de lo que yo creo que necesito a realmente poder conectar con una comunicación de lo que tu cuerpo necesita, es una transición. Y lo que sí les puedo decir, que cuando yo hice eso, lo que me dijo mi cuerpo es, estoy cansadísima. Así, o sea, me dijo, o paras, ¿no? Porque justamente estaba en burnout. Y entonces con todo el dolor de mi ego, ¿no? Y de querer ser la prima bailarina de la danza africana, dije, bye afro. No, y no porque no ame el afro y no porque no me encante, sino porque me di cuenta que no tenía condiciones para estar bailando en ese nivel, porque verdaderamente, más que mi cuerpo energético estaba tronado. Entonces, cuando tu cuerpo energético está tronado, aunque aparentemente tu cuerpo físico no, y tú decidas hacer una actividad, entonces es mucho más fácil que te lastimes porque no hay modo de sostener la energía en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, tenemos descontracturación, relajación y trabajando con la flexibilidad. ¿Para qué? Para romper con las capas profundas de la rigidez. Esto que les estoy diciendo, chulas, me parece que es muy importante que te lo quedes así, ¿no? Porque el tema es que es a lo que yo le llamo los cuerpos de cristal. Muchas mujeres y de todas las edades, ¿eh? Ahí sí no crean que las de 70, las de 60, todas las edades, ¿no? De mujeres que pasan de 4 a 12 horas sentadas todos los días, están en un estado de rigidez muy cañón. Y estamos hablando de las capas más profundas de la cadera, estamos hablando de las capas más profundas de tus músculos. Entonces, como casi no hay movilidad, porque aparte para colmo las movilidades urbanas son muy restringidas, entonces no hay, haz de cuenta que es la rama seca. Si tú haces esto con una vara seca, se quiebra. Entonces, por eso hay muchas personas que se tropiezan y les da un esguince, que las empujan y ya se lesionó la vértebra, no sé qué, que una caidita ya la superlesiona en la cadera, y porque son cuerpos de cristal. Ajá, somos cuerpos, bueno, ya no, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender que para muchas de nosotras, el principio, como yo les digo a muchas, es que hay que empezar para muchas de nosotras con una humildad, así decir, ¿sabes qué? Yo no puedo empezar en 5 6 7 8 porque de repente dices, no, sí, sabes que ya, me voy a ir al gimnasio y no saben qué cantidad de personas me han dicho que se han lastimado o el primer día que fueron al gimnasio o el primer día que fueron a la clase de yoga, que llegó la maestra y les dijo, y ya se súper desgarraron, ¿no? O el primer día que decidieron hacer una actividad. O sea, después de todo, que lograron romper la barrera de resistencia y lograron entrar al abordaje de su cuerpo, imagínate que el primer día se lastima. Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues porque no había condiciones, había atrofiamiento muscular, debilidad muscular, falta de alineación. O sea, estamos ante el escenario lamentable, y hay que decirlo, ¿sí? De un cuerpo atrofiado, un cuerpo rígido, sin movilidad, sin fuerza, sin alineación, sin condición física. Entonces, por eso yo les advierto, a decir, antes de que vayas a tomar la decisión de hacer una actividad, como decir, me voy a ir a jugar frisbee, o me voy a ir a correr, o me voy a ir al gimnasio a hacer pesas, yo creo que primero es importante entender esto que les estoy diciendo y se los comento con mucho amorcito porque en serio muchísimas mujeres, más de las que se imaginan, se han lastimado justamente por no entender el tema de la rigidez y por no saber las consecuencias de la falta de atrofiamiento. El atrofiamiento, ¿qué es lo que sucede? Tus músculos están dormidos, así en la playa. Entonces, si tú te caes, te tropiezas, chocas con alguien, te chocan en el carro, lo que sea, tus músculos están tan atrofiados que no van a hacer su chamba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos al esqueleto y a las articulaciones completamente vulnerables y son las que van a recibir el impacto del golpe. En cambio, cuando tú tienes tus músculos activos, vivos, ahí despiertitos, y tú tienes un accidente, entonces los músculos hacen la chamba y son los que protegen las articulaciones del hueso. Entonces, por eso es muy importante entender
que antes de que tomes la decisión de hacer una actividad, tienes que tomar en cuenta tu nivel de rigidez y tienes así con toda honestidad decir, ¿sabes qué? No tengo fuerza o tengo atrofiamiento muscular, o sea, porque esa decisión, esa conciencia es la que te va entonces a hacer tomar una decisión consecuente que realmente tú necesitas. Ahora, no, pues a mí me gusta la danza africana, a mí me gusta correr, a mí me gusta hacer senderismo, todo muy bien, a mí me gusta hacer equitación, o lo que tú quieras, todo muy bien. Pole dance, burlesque, también, ¿no? O sea, me acuerdo una vez que me buscó una señora que su sueño, tenía 65 años, y su sueño era meterse a una clase de burlesque, pero le dolían las rodillas. Y yo le dije, mira, me encanta una mujer de 65 años que su máximo sueño en la vida es hacer burlesque, ¿no? Dije, pero sí tienes que tener conciencia que esos son tacones y vas a tener que, o sea, tienes que tener fuerza en tus articulaciones de los tobillos porque si no, al primer bailecito va a valer gorro tu tobillo, ¿no? Entonces, sí podemos llegar a ese punto, incluso a los 65 años, pero primero tienes que hacerte responsable de ese abandono, ¿no? Y de ese olvido del cuerpo, ¿ok? Siguiente es la activación de los músculos esqueléticos. Esto es todo integración, que es justo el permitirle a tus músculos, los músculos esqueléticos son los músculos más pegados al hueso. Y yo siempre les digo, es que no es heroico trabajar los músculos esqueléticos, porque aquí no te va a salir acá el musculito así de, mira, ya, no se te va a marcar nada. Pero cuando tú trabajas los músculos esqueléticos, enseguida sientes la firmeza de lo que sostiene el esqueleto. Entonces, antes de pensar en fortalecer tu cuerpo, o sea, tienes que primero despertar tus músculos. Primero le tienes que dar chance, es como despertar en la mañana, o sea, primero tus músculos, después de estar 10 horas sentada, imagínate todo lo que implica para una articulación, un músculo, estar tantas horas sentada en una oficina o manejando. O sea, todo eso lo que implica, toda esa rigidez, sumada a las que manejan al estrés del carro. Y entonces al día siguiente quieres irte a correr. Pues no, comadre, porque entonces te vas a lastimar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo un proceso de compensación. Si pasas 10 horas sentada, hasta 5 horas sentada, tienes que hacer al día siguiente o ese mismo día un ejercicio de compensación que compense esa rigidez. ¿Ok? Entonces, muchas como que no lo sabemos, güey, no tenemos por qué saberlo todo en la vida. Pero lo que pasa es que es en ese margen en donde muchas se lesionan, ¿ok? Entonces, el primer principio de mi proceso es el principio de la integración, que ya les dije, va por 4 fases, ¿no? Descontracturación y relajación, desarrollo de la flexibilidad versus contrarrestar la rigidez del cuerpo, los cuerpos de cristal o las ramas secas, el tema de la alineación, que también es muy importante, cómo mover el cuerpo, porque no solamente es mover el cuerpo, es moverlo a través de la conciencia de tu estructura sagrada, que es tu esqueleto. Y aquí es un tema muy bonito porque a mí me parece que si hay algo que me ha reconciliado con mi cuerpo, con mis arcos caídos y mi pata de Pedro Picapiedra, ¿no? Es saber que este esqueleto que tengo, el que tú tienes, es el cuerpo perfecto para ti. Es decir, no hay cuerpos incorrectos, no hay cuerpos correctos. Cada cuerpo es único y está diseñado específicamente para el ser que lo porta. Entonces, esta noción que también pues la tuve que deconstruir mucho desde una visión de bailarina, que en algún momento tuve que pasar por exámenes para poder entrar a Limba, donde te miden y entonces te hacen así, te dicen así, y ves cómo se va, no, ella tiene no sé qué, oye, no sé, y tú así como, ok, ¿no? Pues obviamente todas las niñas que pasan por todas, niñas y niños que pasan por esos sistemas terroríficos del ballet, ¿no? En donde la perspectiva de cómo hablan de tu cuerpo puede ser así como, no, pues mi cuerpo es insuficiente, ¿no? Pues todo eso lo tuve que deconstruir para llegar al punto de decir, este cuerpo es el perfecto para mí. Y este cuerpo, digamos que el que tienes a tu edad en este momento, este es anclarte también para muchas, porque una de las barreras de resistencia que muchas tienen es el confrontarse con el cuerpo de hoy. O sea, muchas se me quedaron ancladas en el cuerpo del pasado, el cuerpo con el que subías montañas, bailabas pole dance y, ¿no? O sea, ese cuerpo que ya fue, que sigue siendo, pero ya no está. Entonces, muchas mujeres se resisten mucho a iniciar su práctica porque les genera una frustración, así que no saben cuánta, el hecho de darse cuenta que ya no pueden hacer lo que hacen.
Sí. Entonces, es como un proceso de reconciliación en donde tu cuerpo es perfecto y al cuerpo que tienes que atender y entender es el cuerpo que tienes ahorita. ¿Ah? Entonces, es por eso que es un reencuentro muy bonito, porque se abre un proceso de reencuentro con tu cuerpo y así a ver, ¿dónde estamos tú y yo? Eso yo lo hice en algún punto y fue, en verdad, sobre todo salirme de la bailarina para que yo pudiera ver mi cuerpo directo como ser humano, más allá de mis egos, ¿no? Y decir, ¿qué necesitas? Y por eso les digo que fue muy fuerte, porque mi cuerpo me dijo, necesitas descansar. Y dije, con el dolor de mi vida, ya no voy a hacer en este momento lo que yo hacía como bailarina. Ah, que ya no baila la Sami, que ya no sé qué, que ya no tiene nivel, que ya la fregada, sí, no importa. Porque sí me di cuenta que si yo seguía sobre ese caminito, pues a la única que iba a tronar mi cuerpo soy yo, ¿no? Entonces, ese es parte del proceso al que te estoy invitando. El segundo proceso se llama activación de la cadera, con todo lo que representa el primer tantien, que es pues toda esta zona sexual creativa, que no por nada, y sobre todo en las culturas latinas, eh, no movemos la cadera, ¿no? O sea, como yo siempre he dicho, en México, pues toda la parte donde hubo menos presencia de la negritud, la verdad, donde se metió hasta el fondo la cultura católica, paganiza el cuerpo y vuelve el cuerpo pecado, ¿no? Y entonces así nos ponen una tabla de este lado, de este lado y el cinturón de castidad. Entonces, culturalmente no movemos la cadera, lo cual implica que el no mover la cadera, el que la cadera no participe en la movilidad, genera no saben cuántos problemas articulares. Entonces, parte de lo que yo me encargo es volver a conectar la planta del pie con tu cadera, porque increíblemente estamos fragmentados, o sea, no hay una relación entre nuestra planta del pie con nuestra cadera. Si tú vas a Cuba, si tú vas, incluso a Guerrero, o sea, no necesitas irte a otro país, pero donde hubo más presencia negra y observas cómo caminan las mujeres y los hombres, te vas a dar cuenta que hay un vaivén, ¿sí? En donde está integrada la planta del pie con la cadera, ¿sí? Obviamente en la Ciudad de México, con todo lo que implica, ¿no? El freak, ¿no? Pues muchas así, caminamos así completamente como machitos, ¿no? O sea, se ha ido como cortando, coartando, ¿no? Este rollo de la sensualidad, no solamente pues porque sí, o sea, les digo, tienen muchas razones de suceder. Entonces, una de las pautas muy importantes para mí es volver a mover la cadera, pero volvemos al punto uno, no podemos tingli, tingli, tangala, tangala, tóculo, tóculo, si tenemos una cadera absolutamente rígida, atrapada en la silla, o en la silla de tu carro, o en la silla de tu oficina. O sea, una cadera que pasa horas sentada, no la puedes zarandear porque si no, entonces te puedes súper lastimar. Hay muchos temas de ciática, hay muchos temas de juanetes, hay muchos temas de dolor de rodilla. Todo tiene que ver con la silla. Entonces, esta caderita, tu caderita necesita que le empieces a meter aceitito. Vamos a meter ese aceitito con sutileza, con paciencia, empezando a reexplorar las múltiples posibilidades de la movilidad de tu cadera, ¿sí? Pero eso es un proceso de reconexión, no es moverte por moverte, no es entra y muévete, no, o sea, yo puedo hacerlo, pues porque dentro de las clases lo puedo hacer, pero el tema es que a mí me pasaba mucho como maestra de danza africana, cuando yo ponía ciertas coreografías, ciertos pasos y demás, yo decía, es que esta chica no tiene alineación. Esta chica no está moviendo la cadera, se va a lastimar la rodilla. Y esta chica, Dios mío, su columna vertebral. Y entonces así yo empezaba como a ver como todas estas deficiencias dentro de la movilidad, porque no había conciencia corporal, pero sí había movimiento. Entonces, eso es importante entenderlo, porque la cadera es básica para tu salud. O sea, si tú quieres terminar siendo una viejita motorizada y no una viejita en silla de ruedas, este es el momento de empezar a tomar decisiones, porque si no, lo que sigue es una cirugía, o lo que sigue es un bastón, o lo que sigue es una vida con achaques con muy mala calidad. Pero no es cuando ya llegó el problema, es mucho antes que lo podemos reparar, ¿ok? Y finalmente, no, el tercer punto es el fortalecimiento. Y esto me parece importante comunicárselos igual, así es como, por favor, quédate con esta información porque mucha gente no la sabe y vuelvo al punto, ¿no? Se vuelven a tomar malas decisiones.
No podemos fortalecer un cuerpo con dolor. No podemos fortalecer un cuerpo tenso. No podemos fortalecer un cuerpo chueco. ¿Ok? Entonces, si tú estás pensando en irte a hacer pesas, o irte a hacer pilates, o irte a hacer cosas para fortalecer, pero tu cadera está rígida y contracturada, pero no conoces tu estructura sagrada, no sabes cómo alinear tu cuerpo, pero estás tensa de la espalda y le quieres meter trabajo de brazo, ese fortalecimiento, lejos de ayudarte, va a ser contraproducente. Y eso sí me parece, por eso les digo que importante, porque sí me parece que es una información fundamental que mucha gente no sabe. Voy a ponerle aquí mute a esto. Que mucha gente no sabe y que te vas como el borras al gimnasio con la mejor de las intenciones, ¿no? Así, no, oye, yo necesito fortalecer y dices, no, pues, voy a ir al gimnasio, sí, 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 ¿no? Y entonces ya vas, no sé qué, y de repente resulta que no funciona y de repente resulta que estás haciendo fortalecimiento y todo lo que te hacen y a la semana te empezaron a doler las rodillas o hiciste fortalecimiento no sé qué y de repente te empieza a doler la cadera. Pues es que tu cuerpo no estaba listo para fortalecer. Antes de fortalecer, antes de decir voy a hacer esto, de nuevo, tienes que saber en qué condiciones de rigidez está tu cuerpo. Y muy probablemente si tienes atrofiamiento muscular, o sea que tus músculos esqueléticos están en la playa, no puedes llevar al músculo esquelético de estar en la playa de 0 a 10. O sea, tienes que darle tiempo, o sea, tenemos que hacernos responsables de que si olvidamos nuestro cuerpo, abandonamos nuestro cuerpo durante 5 meses, un año, 3 años, 10 años o 15 años, no puedes pedirle a tu cuerpo que en una semana, 15 días o en un mes se despierte de la nada. Entonces, eso es lo que pasa ahorita, que todo, como si estamos dentro de la cultura de la inmediatez y del rápido y la varita mágica, del food fast, entonces queremos que el cuerpo reaccione cuando lo hemos ignorado por completo. Y no solamente lo hemos ignorado, sino lo hemos sobreexplotado, ¿sí? O sea, esa es una realidad. Por eso yo llamo a la compasión, llamo a la empatía, llamo a la paciencia, llamo a las cualidades del amor, ¿no? Del ¿qué es? HeartMath, MedMath, bueno, HeartMath, el método del corazón, ¿no? Es que ahí hay un instituto, ¿no? Que se llama Math Heart Heart, no, bueno, eso. ¿Me entendieron? Sí, que son las cualidades del amor. O sea, es como un método que empuja a que nuestros procesos, los que vivamos, sean a través de las cualidades del amor. ¿Cuáles son las cualidades del amor? Compasión, empatía, respeto por ti misma, amor propio, y yo le agrego gratitud y paciencia. Ajá. Empatía, en el hecho de poder empatizar con tu cuerpo, que tiene que ver con la conexión, qué es lo que necesito, qué está pasando, cómo está mi cuerpo, que es, esta es la primera fase de la mujer crisálida. Hombre crisálida, o sea, porque insisto, no es de género. El proceso crisálida es cómo estoy. Y la única manera de cómo estoy es empezándote a mover de a poquito y entonces ahí empiezas a decir, ah, no manches, tengo que ir, ay, órale, no. Ahí es donde te empiezas a enterar de qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Ese proceso es un proceso, corazón. No es uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. No, no es así, ¿me entienden? O sea, es un proceso de introspección en donde tienes que hacer un viaje hacia adentro de tus articulaciones, qué es un músculo esquelético, qué son las cadenas musculares, qué está pasando. Y entonces, pero créeme que se vuelve una cosa muy bonita porque tu cuerpo te empieza a hablar. Y en ese empezarte a mover así con ese detenimiento que crees que pasa, tu cuerpo se empieza a relajar. Y si tu cuerpo se relaja, entonces tu sistema nervioso se empieza a estabilizar. Y entonces si tu sistema nervioso se empieza a estabilizar, empiezas a tener más energía. Y si empiezas a tener más energía, entonces regresa la inspiración. Y es por eso les digo que es al revés, ¿no? Es al revés. Por eso yo así cuando me dicen no tengo tiempo, digo, ay, ay, ay. Así digo, bueno, comadre, o sea, lo único que es, y no es porque yo lo desee, ¿no? Pero usualmente si llegas a un punto de colapso es porque no escuchaste a tu cuerpo. Entonces, yo lo que digo es, entremos en un proceso diferente, porque no es porque seamos locas, es porque así está diseñado el sistema, está diseñado para ignorarnos, ¿no? O sea, es parte del desempoderamiento, yo sí lo veo. Y no solamente de las mujeres, también de los hombres, porque son igual de workaholics que nosotras, ¿no? Entonces,
Bueno, entonces por eso es muy importante entender que el fortalecimiento se tiene que realizar a través de decisiones muy específicas. Ajá. Una vez que ya alineaste, una vez que ya descontracturaste, una vez que no hay dolor, entonces puedes empezar a fortalecer tu cuerpo, ¿sí? Y para eso hay muchas maneras de hacerlo. A mí la que me funciona y la que les estoy invitando dentro de mis programas y retos es lo que le llamo fortalecimiento isométrico, ¿no? Que es un fortalecimiento muy sutil, pero la clave está en hacerlo todos los días. Es poquito todos los días, poquito todos los días. Pero ese poquito todos los días, créanme que tiene mucho mejores resultados que si te vas 2 veces a la semana al gimnasio, ¿sí? Porque el cuerpo empieza a generar una memoria y sobre todo porque la base de lo que yo he estado observando es que estamos con cuerpos en burnout. Entonces, más ganan los cuerpos descansando y relajando el sistema nervioso que fortaleciendo al inicio, ¿no? Entonces, eso es por eso es muy importante, es decir, compasión, porque necesitamos mucha compasión para nuestro cuerpecito, ¿ok? Bueno, entonces el fortalecimiento, para mí, el más importante es el de los músculos esqueléticos, que como les digo, tienen poco de heroico en el sentido de que no es que te vas a marcar, pero sí son los que le van a dar sostenimiento a tus tobillos, sostenimiento a tus rodillas, sostenimiento a tu cadera, ¿ok? Entonces, esa es mi propuesta, ¿no? Integración, fortalecimiento, movilidad, perdón, integración, activación de la cadera y fortalecimiento. Ya para cuando estamos en fortalecimiento es porque ya se despertó esta conciencia de la estructura sagrada. Y justamente el último punto, que tiene que ver con la movilidad restaurativa, tiene que ver con todo lo anterior, que es como el sueño con el que yo siempre deseé trabajar con las alumnas de danza africana. Cuando ya llegas a una clase de danza africana, que es una clase de alto rendimiento, entonces ya tienes fuerza, ya tienes flexibilidad, ¿no? Ya conoces tu estructura, ya está integrada, la cadera ya mueve tus piernas, porque esa es una de las cosas más fuertes, es que cadera mueve pie, no pie mueve cadera. Sí, por eso hay mucho dolor de rodillas, porque las personas, les digo, no tienen conectada la cadera con sus rodillas y sus tobillos. Entonces, como digamos que las rodillas andan, o sea, la pata anda para acá, la cadera anda para acá, y entonces, ¿a quién sigue la rodilla? ¿No? Entonces es muy importante por eso empezar a reactivar la conciencia de cómo mover el cuerpo y a partir de qué se mueve el cuerpo. ¿Sí? La base para mí es conectar cadera, rodilla, pie, ¿no? Y una vez que integras eso, eso no solo te va a servir para bailar, te va a servir para caminar, para subir escaleras, para cargar, para todo, ¿no? Porque entonces, digamos que estás haciendo una acción consciente desde tu movilidad para no dañar tus rodillas. Y ya con esto cierro, es que les digo que es un tema muy extenso. Eh, la pauta desde donde yo entiendo las lesiones ahora es por cómo nos movemos, ¿no? Entonces no es que tu cuerpo esté, es que te mueves de manera incorrecta porque no hay fuerza, porque no hay alineación, porque no hay conexión de fascias, porque no hay conexión de cadenas musculares. Eso es lo que yo llamo un cuerpo fragmentado, ¿no? Y si tú piensas sentidamente lo que es tener un cuerpo fragmentado, eh, es un impacto muy fuerte, ¿no? Cuando tú empiezas a revertir esa fragmentación por integración, por unidad, y tu cuerpo empieza a trabajar como una unidad, créeme que eso tiene un impacto en tu psique, eso tiene un impacto en tu forma de pararte, eso tiene un impacto en tu postura, eso tiene un impacto en tu manera de moverte. Entonces, por eso es muy importante restaurar las movilidades. Por eso tú vas al quiropráctico, el quiropráctico te traquea, crack, 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 y tu cuerpo hace, ¿sí? Porque alinea tu cuerpo, lo acomoda, y tu cuerpo dice, ay, qué rico. Ajá. Pero ¿por qué la gente regresa al quiropráctico? ¿Por qué le dura 15 días? Porque se vuelven a mover chueco. Ajá. Porque no tienen fuerza y entonces todo el esqueleto se cae. Entonces, tienes que volver a regresar a que una persona de afuera se encargue de tu propia movilidad. Entonces, desde mi perspectiva, es al revés. Es mejor hacer todos los días una práctica quiropráctica, ¿sí? Donde tú solita te traqueas, te acomodas y mueves tu cuerpo y entonces no dejas que las lesiones avancen. Ajá. Si te sigues moviendo igual, la lesión va a volver. Si tú, por ejemplo, como yo, bueno, no te lo deseo,
Yo, que me troné la rodilla, que me caí y me rompí ligamentos y el menisco. No quedé, me fui a una segunda cirugía porque la forma en que trabajé la rehabilitación fue pésima. Y eso fue toda la escuela tradicional de la rehabilitación que me dejaron desde el Instituto de Rehabilitación, ¿sí? Fue hasta que integré herramientas del Feldenkrais que entonces en 3 meses, en 8 meses rehabilité lo que en 5 años no. Y fue así como no puede ser, ¿no? Como que 8 meses por 5 años, ¿sí? Pero si tú te operas y te sigas moviendo igual, pues de nuevo va a volver la lesión. Lo que se tiene que hacer es transformar esa movilidad que generó ese juanete, esa movilidad que generó esa asiática, esa movilidad que genera, ¿no? Por ejemplo, esta tensión que luego muchas de las personas que estamos muchas horas en computadora generamos por movilidades mínimas en la computadora, pero al final son movilidades. Entonces, por eso es muy importante, o sea, para mí es muy importante que entiendan, compartirles con todo mi corazón, que no es uno u otro proceso, son todos, ¿sí? O sea, es tan importante el proceso de la integración como la movilidad de la cadera, como el fortalecimiento, como la movilidad restaurativa. Son procesos que se nutren a sí mismos, que confluyen, porque si los trabajas de manera aislada, pues luego no funcionan. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve en la rehabilitación, hice todo, hice natación, hice pesas, hice todo lo que me mandaron y no quedó, no me seguía doliendo de una manera horriblísima, ¿no? Lo que generó una transformación en 8 meses fue cuando yo transformé mi forma de pararme, volví a generar, volví a regresar mi peso a mis 2 pies porque me daba terror pisar con esta rodilla y empecé a hacer cambios estructurales en mi manera de moverme. Entonces, por eso me parece importante comunicarles esto, ¿no? Porque creo que esta información les puede ser muy útil independientemente de que entren a mi sistema o no entren en mi sistema, para evitar tomar decisiones que nos pueden costar muy caro. Porque mira, la verdad es que yo sé, porque ya me pasó, que se necesita un segundo, uno. Necesité un segundo para tomar una mala decisión, hacer un brinco que no quería hacer y romperme la rodilla. Y ya no hubo regrésale, me arrepiento, pido perdón por todos mis pecados, o sea, no, ya. Una vez que hice ese brinco, caí mal, crack, se rompió mi ligamento, ya no hubo vuelta atrás. Entonces, hay ciertas decisiones que por eso me parecen muy importantes tomar en cuenta y, y entender que cada cuerpo es único, que cada cuerpo tiene su proceso, que es parte de lo que yo llamo el cuerpo rítmico, es decir, eh, el lento y el rápido es muy relativo, ¿no? O sea, el lento y rápido es muy relativo y me parece que lo más hermoso que te puede suceder es conocer el ritmo de tu cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que me estoy apenas dando cuenta que mi cuerpo necesita ir más lento, ¿no? Pero bueno, a mí la ciudad no me lo permitió integrar, ahora se los comparto, ¿no? Porque no todo el mundo pues tiene la posibilidad de irse a la Ciudad de México, ¿no? Yo pues ahí de loca dije, me voy con todo y mi miedo y me temblaban las piernitas, ¿eh? O sea, en verdad fue una decisión que me costó mucho trabajo hacer, pero de la cual no me arrepiento. Y por eso justo, si no puedes irte de la Ciudad de México, si no puedes hacer como cambios radicales así completamente, porque tampoco se trata de dar un brinco al vacío y ya dejar tu vida atrás, es cómo podemos integrar al cuerpo dentro de nuestros procesos y cómo este espacio crisálida, ¿no? En donde pueda haber un espacio donde puedas estar en un adentro, donde puedas estar en tu hogar, que el primer hogar es nuestro cuerpo, ese es el primer espacio seguro, ¿no? Y por eso también pues hay que trabajar mucho con el tema del rechazo, por eso les digo que es un tema muy profundo. Se van muchas vetas, se abren muchas vetas de diálogo y de reflexión en relación al cuerpo, ¿no? Porque, que si porque eres flaca, que si porque eres gorda, que si por, ¿no? Pero yo a muchas mujeres de mi programa les pregunto, ¿te sientes a gusto con tu cuerpo? Y la gran mayoría me dicen, no, no me siento a gusto. No me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta no sé qué, ¿no? Y entonces, si nosotros estamos habitando en un cuerpo que no nos gusta, que es nuestra primera tierra, ¿desde dónde vamos a crear todo lo que necesitamos crear, ¿no? Mi invitación es a esa, a reflexionar
en los factores que nos detienen para entrar a un proceso crisálida, que es el de burnout y desconexión, nunca tengo tiempo, no tengo dinero, ¿no? Y entender pues esta información que me parece muy básica, pero espero que les haya servido en términos de lo que implica la integración, la reactivación, el fortalecimiento, la importancia de la movilidad de la cadera, la importancia de conectar tus dos plantas del pie al piso, pues es nuestra primera conexión a la tierra, el poder bajar, ¿no? De la mente al cuerpo, porque también es eso, ¿no? Estamos pues en una sociedad digitalizada, en donde tiki tiki taca taca tucu, tucu, y donde el cuerpo, les juro que es la mejor herramienta para contrarrestar la ansiedad, la depresión, el miedo, el estrés, el cansancio. Entonces, bueno, pues eso sería en general. No sé si alguna tenga un comentario o quiera decir algo. ¿Dudas? Está bien. Ay, gracias, gracias, Mafer, hermosa. Gracias, hermosa. Gracias por estar y por la escucha. Mi querida, yo te agradezco la persona que salió está en sus quimios Sí, y corazón. soy homeópata. Ok. Y todo lo que tienes una manera de comunicar las cosas con una sencillez y con una verdad increíble. Te felicito Oh. por y cómo lo transmites y qué es lo que estás haciendo. Felicidades, Asmi. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Tess, en verdad. Gracias por escuchar y a seguir ahí transformando y transmutando corazón. ¿Alguien más que quiera decir algo, opiniones? No muerdo. Suena todo muy bien. Maya, Me gustó mucho tu propuesta. ¿Me escuchas? sí, te escucho, te escucho. Me gustó mucho tu propuesta y pues sí, yo me uno al comentario que dice Maffer de me gustaría saber cómo funciona la logística, tiempos y costos. Ok, ahorita les explico rápido. ¿Alguien más? Hola, hola, yo sí tengo una Hola, duda. mi Rechu, sí, mi amor, dime. Cuando hablas de las cuatro fases y que, bueno, la tercera es el fortalecimiento y la Ujú. cuarta es restaurar tu Movilidad estructura, restaurativa. Ujú. ajá, ese cómo va a ser en el módulo, cómo nos enseñas a tomar conciencia y cómo es esta, porque nunca lo he hecho, pero creo que es la clave, como dices, ¿no? De tener la Ajá. buena, cómo puedes llegar a tener la buena postura Ujú. de tu cuerpo para justamente rectificarlo, ¿no? Ajá. Esto lo vamos lo vamos desarrollando todo desde el piso y empieza desde el día uno en integración, que también ya lo conoces. O sea, porque ya yo integración en todas mis clases, ¿no? En las de Dundun y todo, ¿no? Pero de una manera, pues, como más profunda, vamos trabajando sobre la comprensión de dónde está mi cadera y en relación a dónde se mueve mi pie. Todo lo que vamos trabajando en el piso se empieza a hacer una memoria en la movilidad, porque justo parte de lo importante es poder entender qué es lo correcto y lo incorrecto en tu cuerpo y sobre todo es en dónde sí y en dónde no debo de estar, ¿no? Ese es un proceso, Rach, que lo vamos trabajando desde el piso. O sea, cuando yo les digo, conecta tu talón con tu intuición y empezamos a trabajar desde la percepción del espacio con los mapas en el espacio porque justamente nos empezamos a mover a partir de un orden espacial. A partir de esto que yo les digo mucho en las clases, los dos esquíes, ¿no? Cada pie necesita un eje, ¿no? ¿Cómo empezamos a estructurar nuestra movilidad? ¿Cómo empezamos a desarrollar nuestra percepción en el espacio y la integración de la cadera? Eso lo vamos trabajando, ¿no? Pum, 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 pum. Empieza a suceder desde el piso. A mí me interesa mucho que suceda desde el piso porque en el piso no estamos cargando nuestro peso. Cuando ya pasamos al módulo de movilidad restaurativa, entonces pasamos al ABC de cómo yo enseñaba afro en mis clases, que es afrodanza, ¿no? Lo que yo le puse el ABC de la afrodanza, en donde trabajamos ya con conceptos que tienen que ver con cambios de peso, cambios de apoyo. Es que es muy interesante cuando empiezas a darte cuenta, ya paradas y ya moviéndose, ¿no? Cómo se organiza la movilidad en el espacio. Hay muchas personas que creen que tienen mala coordinación y me dicen, es que yo tengo dos pies izquierdos, ¿no?
Y la realidad es que no tienen muy buena coordinación, pero lo que no saben hacer es cambiar de peso. Detalles así tan simples como cómo utilizar tu metatarso al ir hacia atrás. Hay gente que va hacia atrás con el talón, ¿no? Hay como que ciertos procesos de la movilidad que a lo largo de 25 años dando clases, sí pude identificar mucho para enseñarles a mis alumnas justamente a moverse sin lastimarse las rodillas, ¿no? Entonces, ese proceso implica percepción del espacio, cambios de apoyo, cambios de peso, coordinación de opuestos, implica conexión de hemisferios, implica el desarrollo de tu equilibrio, el restablecer tu centro de gravedad, ¿no? O sea, son procesos nada complicados, a lo mejor puede sonar complicado y complejo, pero en realidad es mucho más sencillo, más aún si se hizo el trabajo previo, porque si hiciste el trabajo previo, o sea, no nada más llegas a moverte, sino ya trabajaste fuerza y todo el trabajo de integración, porque la movilidad la empezamos a trabajar desde el proceso de integración, desde que tú empiezas a tomar conciencia, ¿dónde está mi pie, dónde está mi rodilla, dónde está mi cadera? ¿Cómo coloco mi sacro? ¿Dónde coloco el peso? Todo eso es como la preparación para que justamente cuando ya te pares a moverte, a bailar o a caminar o a hacer lo que tú necesitas, entonces ya esté una memoria ya haya como un movimiento que reacciona, un movimiento integrado y no que tienes que pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, la máxima de la ironía de la danza es que tú utilizas la técnica para no lastimarte, ¿no? Pero la idea es que toda esa técnica te sirva para que en el momento que tú te conectes realmente con el baile, ya no estés pensando en la técnica, ¿no? O sea, es aprenderte una técnica para que cuando ya estés en el punto del baile, no tengas que pensar en ella, ¿no? No tengas que estar pensando, muevo la cadera, muevo el pie, muevo el muevo el otro, ¿no? O sea, sino que ya entonces tu cuerpo empiece a moverse por sí mismo y sepa, incluso aunque tengas ahí unos drinks encima, ¿no? Tu cuerpo, aún tengas unos drinks encima, tu cuerpo va a saber cómo moverse. Entonces, es un proceso paulatino Rech, que inicia desde el proceso de integración y que ya en el proceso de movilidad ya lo trabajamos paradas, ya no es acostadas, ya es de pie y entonces ahí es donde ya empezamos a poner a prueba todo esto o sea, empezamos a integrarlo, ¿no? Porque sí también luego pasa que en la clase así todas así como muy bien coordinadas y así como muy conectadas y muy alineaditas y todo, y a la hora de bailar se deschaveta todo, ¿no? Como si se desconectara todo ese trabajo corporal. Entonces, es importante integrarlo. Y no solamente a la hora de bailar, es a la hora de subir escaleras, a la hora de bajar, a la hora de hacer todas tus actividades, a la hora de cargar un garrafón. O sea, todas tus movilidades se empiezan a reactivar. En general, lo que le pasa mucho a las personas del programa es que me empiezan a decir, oye, es que no me había dado cuenta de que yo hacía esto. No me había dado cuenta que yo hacía el otro. No me había dado cuenta, o sea, no se han dado cuenta de muchas cosas, pero en el momento que ya tu conciencia y empieza como a despertar a eso, tu propia conciencia, tu propio instinto y tu propia sabiduría interna empieza ya a buscar una brújula, empieza ya a desarrollar más la percepción del espacio, empieza a ordenarse, Rach. Respondí tu pregunta. Ok, no, bueno, casi. A ver, Este, sí. no, o sea, ¿Qué más? ¿Qué más? entiendo que los ejercicios pues se vuelven restaurativos para tu estructura, ¿no? Ujú, Y bueno, yo he visto tus clases y me parece bien porque pues obviamente a mí ya me ha mejorado mucho el cuerpo, o sea, mm, me ha quitado dolores y demás. ujú, ujú, ujú. Este, pero ¿cómo saber qué tengo mal, sabes? O sea, si tengo la cadera chueca a la izquierda o porque, pues, tú a lo mejor lo ves cuando tú ves los cuerpos de la gente, ¿no? O sea, ¿cuál es la orientación que nos puedes dar más personalizado diciendo, Ah, ese claro. ejercicio es el que tienes que hacer en la parte Ajá. restaurativa? Por ahí también, o sea, era la duda que tenía. Ese es un proceso muy padre en el programa porque lo que hacemos es mirar los videos, o sea, te Ajá. grabas. Y bueno, las que están aquí en Tepos, pues, las puedo ver aquí, ¿verdad? Vienen a mi casa, pero aunque estén en Tepos, hacemos este trabajo de grabación de videos, porque cuando grabamos los videos y te ves y yo te veo, empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, no es de que algo, te digo, no es de que algo esté mal,
tenía una alumna con un dolor insoportable de cadera, una asiática que la tuvo en Bélgica 2 años pidiendo, ¿cómo se llama? O sea, no podía trabajar, ¿no? Y le pagaban, o sea, Ujú. estaba muy mal. No me acuerdo ahorita cómo se llama cuando... Sí, la invalidez, Sí, sí. por invalidez, pues, por... Ajá, no, bueno, el punto es que 2 años buscándole por aquí, buscándole por allá y no hay dolor, dolor, dolor. Entonces, cuando inicia el programa, ella entró, digamos, en un nivel 9 de dolor y justamente en la primera semana bajó a 5, cosa que yo no me esperaba, y ahorita ya está de vuelta trabajando a todo, ¿no? Pero a lo que voy es que como tenía un dolor nivel 9 era así como súper disciplinada, ¿no? O sea, como que las que llegan con un dolor 9 son las más disciplinadas, así no fallan en una, ¿no? En el proceso nos dimos cuenta que casi no movía un pie. Y eso fue en el proceso de revisión de ejercicios, que tenía mucho menos movilidad en un pie que en el otro. Y el hecho de que un pie se mueva menos implica que hay menos fuerza. Casi siempre, obviamente, tenemos una pierna más fuerte que otra, pero en su caso era muy diferente la movilidad y eso también es algo muy fuerte porque en el mismo proceso que se vuelve muy mágico porque hace cuenta que todas empezamos a descubrir, tienes esto, no mentira, así como que no, sí, es verdad, no muevo aquí o no muevo allá. Y entonces luego pasa que tu historia del lado derecho de tu cuerpo es otra del lado izquierdo. Entonces es ahí donde yo les digo que empieza a suceder un redescubrimiento de qué está pasando. Bueno, el punto es que Jimena, así se llama, empezó a reactivar su lado derecho y ya en la fase de fortalecimiento, entonces empezamos a hacer un equilibrio en las fuerzas y adiós un dolor de 2 años. No fue magia, o sea, fue el reequilibrar las fuerzas en la movilidad. Ni siquiera en el caso de ella era un tema de postura, en el caso de ella era un tema de que no movía casi el lado derecho y pues tiene que ver con el lado femenino, con el lado masculino, con Ah, el duelo con la mamá, con el duelo con el papá. Ella traía atorada todavía un duelo con su mamá. Entonces, es ahí donde, o no sé, me pasó con otra Mavi que está en Alemania, ¿no? Que había ahí un tema en en la curvatura de las lumbares, como muchas están así, ¿no? Y entonces cuando logró recolocar el sacro, se le movió todo el psoas y fue un proceso que la llevó a un enojo, que un día así hablando con ella, me dijo, no, que enojada, cállate. Ella le dijo, oye, creo que esto tiene que ver con el movimiento de tu sacro, estás enojada. Y de repente como que cayó así como en cuenta de, oh por Dios, estoy súper enojada, y, igual de el tema ahí con la mamá, ¿no? O sea, y entonces el hecho de que lograra desde el cuerpo salirse un enojo que tenía súper guardado, o sea, fue increíble, ¿me entienden? O sea, como la movilidad de un huesito que hizo así, nada más, clic, ¿no? Generó era como toda esta rigidez que ella tenía contenida, que la logró soltar, y entonces, ¡fu! Y, y se fue ese dolor y se fue esa rigidez, porque ella lo que me dice es que yo quiero conectar mi arraigo, o sea, mi zona inferior con mi zona superior del cuerpo, porque siento una desconexión. Más no les puedo contar porque justamente se vuelve un tema muy íntimo, se vuelve un tema muy, muy increíble. O sea, es que en verdad, porque a eso voy, Rach. O sea, no es que tengas mal algo en sí, pero eso es un descubrimiento que vamos haciendo en el proceso, ¿no? Que se va mostrando y que tiene que ver con el análisis de la forma en que te estás moviendo. Entonces, seguramente te lo diré. Oye, mira, ya te diste ok. cuenta de esto. Ah, oye, mira, ya te diste cuenta de esto. Ah, oye, mira, ¿no? No sé, Rosy, si me permites hablar tantito de tu caso. Rosy, que estás aquí, ¿sí? Bueno, por ejemplo, Rosy ha sido muy interesante y está dentro del programa y fue algo muy interesante porque estuvimos platicando ya como muchas mujeres asiáticas, ¿no? La asiática, ¿no? Y entonces estuvimos platicando de todo el proceso corporal, cosa que se vuelve muy padre hablar de la historia de tu cuerpo, tus lesiones. Y así de manera, así, ¡pi! Salió así como que de repente, ¿no? Me dijo, es que tengo temas de vértigo y ya no veo muy bien. Y así como de la nada, así me dijo, y mi esposo me dijo que camino con los brazos hacia adelante.
Y entonces ahí como le dije, es que ahí está la clave de tu ciática. O sea, le dije, es que el cuerpo no está diseñado para tener el peso de los brazos al frente. Y claramente, si yo no veo bien, ¿no? Hay un sentido del cuerpo en donde dice, me voy a caer, ¿no? Entonces, el cuerpo va a reaccionar desde un miedo que siente, aunque sea consciente o no, aunque sea inconsciente. Esto sin querer, en Rosy generó este cambio de movilidad, llevando sus brazos hacia adelante. Entonces le dije, no, pues vamos a generar las condiciones para que tus brazos estén al lado tuyo, porque ahí es donde deben de estar. Y también, pues lo que me comentó Rosy fue, primera semana redujo, sí, ¿no? Me dijiste el 40% del dolor, ¿no? O sea, entonces fíjense simplemente el hecho de regresar los brazos a su lugar, ¿no? Y ese pequeño detalle que no es del cuerpo, que es lo que yo le decía, Rosy, te das cuenta, no es tu cuerpo. Fueron otras condiciones que generaron una sensación de miedo que generó que tu cuerpo se pusiera en alerta y todo eso empezó a generar un proceso. Entonces, por eso, Rach, es un proceso de descubrimiento, ¿no? Tenemos que ir descubriendo, como Sherlock Holmes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿No? Y como cada historia es diferente, cada cuerpo es diferente, pues entonces ahí es donde se pone lo bueno. Gracias. Gracias, mi Rach. ¿Alguien más que quiera decir algo? No, 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 no. Bueno, pues muchísimas gracias, mis chulas. Isa, mis hermanitas amadas. Cris, gracias. Lucy, ay, tenía tanto tiempo. Patti, Prisma hermosa, mi Rosy, mi Tess. Muchísimas gracias por haber estado hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó también y quieren que abramos un espacio de conversación, porque les digo que es maravilloso, hay muchos temas detrás del cuerpo. A mí me parece que se deberían de hablar más, los deberíamos de tocar más, temas de culpas, de vergüenzas, de rechazos, de miedos, de incertidumbres, de creencias, ¿no? Para ir entendiendo que mucho de lo que vivimos personalmente lo vivimos todas, ¿no? Espero que les haya gustado, les mando un súper abrazo y ya las que quieran entrar al reto o al programa, ya nos escribimos personalmente, les agradezco muchísimo su tiempo y su confianza por estar hoy aquí, ¿vale? Un besotote, gracias a todos, adiós. Gracias.